A 10 metros. Esta noche en Hablando Claro con la Prensa. En el Palacio de Justicia hace 20 años, la prensa también se la jugó toda. Fue una prensa censurada, desbordada, equilibrada o sometida. Hablan reporteros de la época como Javier Darío Restrepo. Creo que los periodistas en esa oportunidad tuvimos el golpe mismo del acontecimiento que nos impidió hacer un razonamiento a fondo de lo que estaba sucediendo. Y Germán Santamaría. Que los muertos de Armero taparon a los muertos del Palacio de Justicia. Y Yesid Reyes, hijo del asesinado presidente de la Corte. Recuerdo que la entonces ministra de Comunicaciones, la doctora Noemí, llamó cuando menos a Yamida Amat y a Juan Guillermo Ríos. Juan Guillermo le dice, me repite, ministra, y me pone el teléfono en lo leído. Y ella dice, si usted vuelve a pasar esa entrevista, le cierro el noticiero. Bienvenidos. Ese es mi primer... Hablando Claro con la Prensa. Conduce Darío Fernando Patiño. Muy buenas noches. Se ha hablado mucho sobre la toma del Palacio de Justicia, 20 años después de ocurrido. Toda clase de testimonios han circulado, pero siempre en desarrollo de estos testimonios ha surgido un interrogante, que es el que pretendemos discutir hoy. ¿Cuál fue el papel de la prensa? Este fue un acontecimiento cruento, sangriento, como se le quiera llamar, pero fue registrado por la prensa. Tuvo periodistas en los 4 costados de la Plaza de Bolívar, en los estamentos del poder, hubo periodistas por todos lados. Hubo prensa, hubo cámaras de televisión. La radio en los primeros momentos de la toma jugó un papel muy importante, puesto que fue a través de la radio que se transmitieron los mensajes desesperados del presidente de la Corte. Luego el gobierno interviene y los medios electrónicos por lo menos son silenciados. Después, sobre el Palacio de Justicia, pues se ha tendido lo que ya hemos hablado tanto, el manto de silencio durante estos años. Entonces, ¿qué papel jugó la prensa? Hoy he invitado a 2 personas, 2 periodistas que participaron, que presenciaron ese evento en su momento, eran los reporteros más reconocidos, más seguidos en Colombia. Germán Santamaría era el cronista más leído del diario El Tiempo y El País en ese momento, y Javier Darío Restrepo, ya en ese momento también respetado periodista de televisión. Y desde otro punto también estaba Yesid Reyes, el hijo del inmolado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estuvo también cerca de unos periodistas intentando a través de ellos lograr que el país y que el gobierno, que el alto poder escuchara los clamores de su padre desde el interior del Palacio de Justicia. Entonces con ello vamos a hablar si en realidad la prensa colombiana fue una prensa censurada en ese momento o fue una prensa desbordada por una solución final como tuvo el Palacio de Justicia, si hubo una prensa crítica en ese momento. Empecemos con usted, Yesid Reyes. ¿Cómo evalúa usted, mirando desde hoy y cómo lo vivió en ese momento, el papel que jugaron los periodistas en ese momento? Yo recuerdo muy bien específicamente la primera intervención de los periodistas, porque yo hablé con el comandante Otero a las pocas horas de comenzar la toma, y mi padre me dijo por teléfono que el director general de la policía, Delgado Mayarino, y el director del DAS, Maza Márquez, le habían asegurado telefónicamente que el gobierno había dado la orden de cese al fuego y que lo que ocurría era que había una falta de comunicación entre el gobierno que había dado la orden y la tropa que estaba en Palacio. Como me transmitió que esa era la dificultad, yo le propuse salir a los medios de comunicación y contar lo que me estaba diciendo. Él pidió autorización al comandante Otero, quien dio la venia para que llamáramos a uno de los teléfonos de la Corte y hiciéramos el puente. Yo me comuniqué en ese momento con 2 periodistas que fueron Yamida Amat y Juan Guillermo Ríos, especialmente el primero de ellos, Yamid, que estaba en radio en esa época, llamó al presidente de la Corte, a mi padre, y ese es el momento cuando sale al aire él haciendo la solicitud de cese al fuego que todo el país conoce. Después de esa intervención, que vinieron otras de otros periodistas y alguna de la televisión como Juan Guillermo Ríos, recuerdo que la entonces ministra de Comunicaciones, la doctora Noemí, llamó cuando menos a Yamida Amat
y a Juan Guillermo Ríos para decirles que quedaba absolutamente prohibido seguir entrevistando al presidente de la Corte o cualquier otro magistrado. Incluso en la llamada que ella hace a Juan Guillermo Ríos, yo estoy al lado de Juan Guillermo le dice, me repite, ministra, y me pone el teléfono en el oído. Y ella dice, si usted vuelve a pasar esa entrevista, le cierro el noticiero. Ese es mi primer contacto con lo que fue la prensa en el Palacio y el tratamiento que el gobierno le dio a esas primeras informaciones en directo sobre lo que estaba ocurriendo en Palacio, que era un aspecto muy puntual. El presidente de la Corte quería que se supiera que era imperioso que cesara el fuego para poder comenzar cualquier tipo de diálogo con el grupo guerrillero. Javier Darío, ¿qué opinión le merece ahora? Usted en ese momento estaba en el calor de los hechos, de pronto no era fácil uno juzgarse ahí mismo en ese momento de cómo estaba cubriendo la prensa. ¿Pero cómo fue? Creo que los periodistas en esa oportunidad tuvimos el golpe mismo del acontecimiento que nos impidió hacer un razonamiento a fondo de lo que estaba sucediendo. Yo desde entonces comprendo muy bien a la prensa sensacionalista. Y lo que hicimos fue prensa sensacionalista. ¿Por qué? Porque todo lo que estábamos viendo impactaba nuestros sentidos y prácticamente paralizaba la razón. Estábamos viendo explosiones, estábamos viendo humo, llamas, oíamos gritos, los movimientos de la tropa, todo eran estímulos a los sentidos. Desde entonces creo que se ha fortalecido la reflexión de que el mayor enemigo del periodista son sus sentidos. Parece una paradoja, pero si uno se vuelve esclavo de sus sentidos y únicamente está para ver y oír y no para pensar y reflexionar, hace una información puramente superficial y sensacionalista. Y claro, en aquella oportunidad, yo era reportero de televisión, yo estaba mirando aquellos acontecimientos desde el techo del Capitolio, estábamos todos tendidos en el suelo porque se prohibía por parte de las Fuerzas Armadas que estuviéramos en ese lugar. Y creíamos que nadie nos estaba viendo, y ellos nos estaban viendo. Entonces, uno estaba impactado, era por aquello. Y he hecho mucho de menos en las reconstrucciones que luego se han hecho, he hecho de menos el pensamiento de que allá se estaba librando un drama inmenso. No solo el drama de los magistrados y el drama del personal que estaba allá en el Palacio, sino ese inmenso drama de un presidente prácticamente maniatado frente al poder desatado de las Fuerzas Armadas. Entonces, allí se estaba configurando lo que después se llamó un pequeño golpe de Estado. Para los periodistas eso vino a ser completamente desconocido en aquel instante. Ya después, sí, cuando vinieron los debates en la Cámara y el debate en la misma prensa, ya comenzamos a caer en la cuenta y a analizar qué era lo que había sucedido. Pero en el momento mismo estábamos ciegos ante esa parte que se estaba desarrollando allá dentro del Palacio. ¿Usted cómo se sintió, Germán Santamaría? Usted estaba, bueno, como reportero, estaba en un lugar privilegiado, era además muy leído, lo que usted escribiera era seguido por muchos lectores en Colombia. ¿Cómo se siente hoy después de todo ese tiempo, del cubrimiento que se hizo? Mire, Darío Fernando, fueron momentos muy dramáticos y muy intensos y muy pasionales. Hay una vieja sentencia según la cual en toda guerra la primera baja es la verdad, es la primera víctima, el primer muerto. Y igualmente la verdad que supuestamente logran transmitir los medios de comunicación. Yo estuve muy cerca porque estaba cuando empezó el tiroteo, por casualidad yo estaba a 2 cuadras en la biblioteca de Luis Ángel Arango, logré bajar y estuve media hora ya con la policía y me logré colar. Alguien me ayudó a llegar hasta el Palacio del Florero, en la casa del Florero, y ahí estuvimos, que estaba a 10 metros, simplemente pasando la calle frente al Palacio, y ahí estuve desde las 12 del día de ese miércoles hasta el jueves a las 4 o 5 de la tarde, o sea, más de 24 horas allí. Ahí dormimos. No, nadie durmió.
ahí de pie, por teléfono transmitimos todo, pero como dice Javier Darío, fue un ejercicio muy pasional, muy intencionalmente emotivo, porque vimos toda la entrada de los tanques, los helicópteros, la llegada de los cuerpos especiales de la policía, la retoma, después por la noche el incendio, el tiroteo final. Inclusive a las 3:30 de la tarde de ese jueves entramos un grupo de periodistas y estaban todos los muertos allí en el lobby, el olor a pólvora y a sangre, y nosotros caminamos por encima de los muertos, los periodistas. Es una pornografía muy triste decirlo y muy dolorosa, pero yo estoy de acuerdo con Javier Darío. Transmitimos fue una emoción muy grande, un dolor, un drama, pero era un periodismo caliente, como se dice en periodismo, de mucha intensidad, donde no hubo posibilidades de análisis, de reflexión. Uno de manera improvisada tenía las fuentes, era el general que salía, el coronel que salía, o los heridos que salían, los sobrevivientes, y uno dictaba por teléfono. Yo dicté por teléfono para el tiempo páginas enteras. Usted se dará cuenta que es una cosa medio irresponsable, porque usted dictando por teléfono no puede leer lo que está atrás. Y entonces yo creo que fue un periodismo muy pasional, seguramente con muchas inexactitudes, con muchas equivocaciones, pero en mi caso por lo menos de buena fe, porque uno hizo lo que pudo con base en testimonios de primera mano, que seguramente a veces son manipulados, pero la verdad en general no estuvo presente. Bueno, pues los tres han contado sus experiencias. Javier Darío, Yesid tratando a través de la prensa de lograr una solución, Javier Darío en un cubrimiento sin poder razonar, y lo mismo Germán, pues también contando las sensaciones y lo que percibía en ese momento. Vamos a hacer una pausa y en segundos entramos ya a cuestionar con la ventaja de la distancia y del tiempo lo que fue ese papel de la prensa. Ya regresamos. Hablando claro con la prensa. Y seguimos hablando de la prensa y del Palacio de Justicia. Javier Darío, ¿va a notar algo? Sí, es que oyendo a Germán caía en la cuenta de que se debe establecer una relación entre el periodismo emocional, en que uno está prácticamente motivado por sus sentidos, y el periodismo manipulable. Cuando uno hace periodismo emocional, está en un inmenso peligro de que lo estén manipulando. Lo que cuentas tú, veo salir a tal oficial del ejército, inmediatamente voy a que me dé su versión. Ahí es donde comienza la manipulación. Y había un evidente interés en manipular la información, es apenas obvio. Lo que cuenta Yesid me parece impresionante. Esa orden seca, tajante que da la ministra, no me vuelven a hacer esa entrevista o si no les cierro, contrasta mucho con una versión que yo tenía y que he utilizado en conferencias y en seminarios, que es esta. Hacia las 12 del día, 12:30 del día, comenzaron unos saqueos a los almacenes alrededor del palacio. Naturalmente eso era noticia. Y la radio estaba dispuesta a dar esa noticia de que había saqueos alrededor del palacio cuando llegó la llamada de la ministra. Y tal como me la dieron a conocer a mí, la llamada consistió en esto: en este momento hay saqueos alrededor del palacio. Les ruego que tengan en cuenta que lo mismo sucedió el 9 de abril y que la radio el 9 de abril dio cuenta de eso y provocó el desborde que todos recordamos. No quiero que esto se nos convierta en otro 9 de abril. Actúen de acuerdo con su conciencia. Y me ha parecido siempre que fue un ejemplo de responsabilidad por parte de la gente de radio particularmente, que esa noticia no se conoció. Y los que estábamos allí de televisión nos dimos cuenta de que ya por la noche pues eso no tenía mayor valor y no se utilizó. Lo mismo que la utilización de la grabación de las conversaciones por radio entre los generales, los que estaban adentro y los que estaban afuera. La gente de radio tenía esa grabación, sin embargo no la utilizó con un sentido de responsabilidad en esa oportunidad.
Yo creo que son dos hechos que dan una medida en favor de la responsabilidad que tuvo la prensa en ese día, particularmente la gente de radio. Yesid, usted que en un comienzo acudió a la prensa para que se diera otra solución a esto, para que se escuchara la voz de su padre pidiendo el cese al juego, ¿cómo se sintió después con los medios? Yo tengo, por ejemplo, un titular del Tiempo del día siguiente que dice: triunfaron las instituciones, entre comillas, citando una declaración de parte del Congreso. Y otro titular como: plebiscito nacional de respaldo al gobierno. ¿Cómo se sintió usted después con la prensa? Hombre, los medios siempre han tenido una gran dificultad para informar sobre hechos como este, porque Colombia tiene una particularidad muy curiosa, y es que la renovación de la clase dirigente política es extraordinariamente lenta. Entonces, 20 años después, casi cualquier cosa que la prensa diga sobre Palacio afecta de una u otra manera a una persona con una vida política vigente. Hablamos de la doctora Noemí, que es embajadora. Hablamos del doctor Horacio Serpa, que presidió la comisión de acusaciones en la Cámara que investigó lo del presidente Betancourt, que es una vez más candidato a la presidencia de la República. Al doctor Jaime Castro, que sigue políticamente vigente. Al doctor César Gaviria, que en aquella época avaló integralmente la solución militar del conflicto. De tal manera que es muy difícil que la prensa, por lo menos estando muy cerca a los hechos de Palacio, tuviera una amplitud de información como la que hubiera podido desear. Yo por eso creo que la distancia, como decía usted al comienzo del programa, es una gran auxiliar para 20 años después empezar a mirar con muchísimo mayor detenimiento qué pasó en el Palacio. Esto que conté yo hace un momento sobre la censura de prensa, lo dije prácticamente desde el día siguiente al que terminó la toma, y pasaron varios meses, quizás años, antes de que un medio de comunicación hiciera pública esa denuncia que yo estaba haciendo desde el mismo 7 de noviembre de 1985. Seguramente, digo, por el temor a tocar callos en un mundo político que sigue con los mismos actores de hace 20 años. Sí, hay que poner también en el contexto que en ese momento los noticieros de televisión, Javier Darío, no es como ahora, pero no eran canales, eran realmente noticieros adjudicados por espacios limitados de media hora, que no podían interrumpir la programación en cualquier momento para lanzar extras. Si ustedes, los noticieros, bueno, yo puedo decir que también en ese momento no estaba todavía en televisión, pero al poco tiempo lo estuve, los noticieros estaban mucho más controlados, legalmente, contractualmente, económicamente controlados. Incluso llegaron a proponer lo de hacer extras y transmisiones en directo desde allá, y eso no le fue permitido a los noticieros. Vino la fórmula del partido. Que ya por la noche vino la fórmula del partido. Es que hubo en realidad todos los intentos para mediatizar el conocimiento de lo que estaba sucediendo allá. No solo los medios de comunicación estaban mediatizando, sino que ellos a su vez estaban restringidos por esta clase de normas. Yo padecí algo de eso porque al día siguiente, el último día, estábamos filmando lo que estaba sucediendo en Palacio. Y uno de los acontecimientos que alcanzamos a grabar fue cuando estaban sacando muertos del Palacio y los estaban tendiendo allí en el piso de la Plaza de Bolívar, en el costado noroccidental. Uno de los muertos incluso fue sacado con infinito cuidado porque tenía una granada en la mano. Y la granada estaba amarrada con una cuerda. El que manipulaba todo aquello se resguardó e hizo explotar la granada. Pero nosotros teníamos las imágenes de esa movilización que había hecho el ejército de lo que eran pruebas judiciales. Entonces el ejército hizo limpieza e incluso puso muy ordenados, como pone hoy ordenados los paquetes de coca cuando los encuentra, puso muy ordenados a todos los muertos allí. Teníamos esa imagen. Cuando estábamos terminando nuestro trabajo, aparecieron dos militares que inmediatamente me llevaron donde el oficial
Y el oficial me obligó a entregar los casetes que nosotros habíamos grabado. Da la fortuna de que estaba Mauricio Gómez al frente. Mauricio tenía buenos contactos en el Ministerio de Defensa y una hora después nos entregaron los casetes. Pero el hecho ya muestra ese afán de control de la información de lo que estaba sucediendo en Palacio. Sí, Germán. Es que yo creo que el problema de la prensa es que es demasiado importante en todo conflicto. En la Embajada Dominicana, durante Turbay, 4 años antes del Palacio de Justicia, fue igual. Hubo un control absoluto sobre los medios electrónicos, sobre televisión y radio, durante casi 3 meses. Solamente permitieron, al igual que el Palacio de Justicia, permitieron la emisión más o menos libre de medios escritos en los periódicos, pero los medios calientes, de gran impacto público inmediato, fueron censurados. El país más democrático del mundo, supuestamente, entre comillas, podría ser Estados Unidos, y la guerra del Golfo, la de hace 14 años, nunca salió un muerto. Y en la guerra de ahora, de hace 4 años, la invasión hace que 3 años, a Irak, tampoco se vieron muertos. Son guerras totalmente asépticas, totalmente tecnológicas. Entonces, en toda guerra, y se presentó en el Palacio de Justicia, en todo conflicto, hay una manipulación, pero a mi modo de ver es de ambas partes. Es decir, tanto la guerrilla quería manipular a los medios, de alguna manera, e igualmente el Estado, que tenía el control directo, lo hizo. Y por eso censuró y manipuló y decomisó. Y entonces la verdad fue la que se difuminó, se perdió, porque cada uno quiere mostrar su verdad a su manera. Germán, usted trabajaba para un gran diario que en ese tiempo titulaba cosas como, decía ahora, Plebiscito Nacional de Respaldo al Gobierno. Hoy ya usted no trabaja para ese diario, ¿podría decir que los periódicos fueron muy complacientes con los instrumentos utilizados por el gobierno? ¿Respaldaron automáticamente la solución del gobierno? Mire, sí, eso es cierto. Bueno, yo trabajé en la parte, digamos, testimonial de reportería, no en la parte política. Sí, claro. Esta es otra parte. Pero obviamente, mire, cuando él fue elegido el presidente Laureano Gómez en 1950, creo, el Tiempo omitió durante 2 años el nombre de Laureano Gómez. No existía el presidente de Colombia. Una proeza. Nunca había ganado y nunca se había posesionado. Y no existía. Entonces la prensa y el Tiempo y el Espectador y todos los periódicos eran partidistas, han sido siempre del establecimiento, lo eran, ahora hay una apertura diferente. Entonces yo sí creo que políticamente el Tiempo y los demás medios estuvieron cerradamente a favor del Estado, a nivel conceptual, a nivel editorial y a nivel de su tipo de titulares. Ya a nivel de reportería, a nivel de testimonio, se hizo alguna cosa más o menos libre. Yo nunca sentí una censura sobre mí. A mí me dijeron, mire, escriba esto, publique esto, diga esto. En lo que yo me equivoqué, posiblemente fue por afán mío, por prisa mía, por responsabilidad mía. Pero el periódico como tal, como establecimiento, yo sí creo que cerraron filas alrededor del Estado. No se dan esas formas groseras de decirte tienes que escribir esto. Es una forma mucho más sutil al seleccionar los temas, al enfocar los temas, e incluso al decidir qué temas van en la edición o en la emisión y qué temas no van. Javier Darío, quiero preguntarle a los dos que dicen que en el momento registraban lo que se veía afuera, ¿en qué momento ustedes pensaron en los que estaban adentro? ¿En qué momento se imaginaron lo que podría haber pasado adentro? ¿Cuándo terminó? A mí me pasó pensar en ellos ese segundo día a las 4 de la tarde, cuando se difundió todos están muertos, como una revelación. Y es que no los estaban protegiendo, y es que la función del ejército no era protegerlos a ellos. Eran preguntas que uno se hacía con una cierta candidez, a partir del pensamiento de que las Fuerzas Armadas estaban allá combatiendo para defender a los magistrados y a la gente que estaba allá. Que lo que estaba pasando era un enfrentamiento entre guerrilleros y militares. Lo que estaba pasando era exactamente lo contrario. Allí lo primero era acabar con los guerrilleros y, si acaso, salvar a los otros, pero lo fundamental era el objetivo guerrero. Ese fue el que predominó. ¿Usted en qué momento fue consciente de eso, Germán? A mí yo me impresioné mucho como hacia la medianoche de ese miércoles, ya hacia el jueves, cuando comenzó el incendio. Estábamos ahí
pasando la calle y las llamas eran muy grandes y el calor llegaba hasta la casa del florero. Entonces yo sentí humanamente un gran impacto de saber que entre todas esas llamas, en todo ese incendio, habían centenares de gente y sobre todo estaban los magistrados y los abogados y todos los funcionarios de las cortes. Fue un gran impacto. Por eso inclusive yo me sorprendí al otro día cuando salía tanta gente viva, porque yo creí que ese incendio había matado a todo el mundo, porque era demasiado, eso fue terrible. La gente no vio eso porque la televisión casi no pasó esa noche en directo eso. No pudo, claro. Pero el incendio fue gigantesco, las llamas, el calor allí. Fue un momento muy dramático, muy doloroso, y yo sí pensé en esa gente y me sorprendí cuando vi tanta gente viva, afortunadamente, que salieron. Jessy, nosotros nos asomamos cada año al tema y debo confesar que de pronto hasta en estos últimos 5 años, en este corte de los 20 se volvió a hablar del tema, pero en muchos casos lo hemos olvidado. Ustedes no, ustedes lo recuerdan cada día, cada mes, cada año. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la prensa en estos 20 años con respecto a las revelaciones que se han hecho, a lo que no se ha podido establecer, a las preguntas sin responder? Yo creo que cada vez se sabe más, A pesar de todo. Sí, a pesar de todo, o quizás por ello, quizás por el tiempo que sigue transcurriendo, a veces no solo por problemas de la prensa, sino porque los mismos testigos han permanecido callados mucho tiempo y han empezado a hablar mucho más en los últimos años. En este año hubo revelaciones específicas del entonces presidente del Consejo de Estado, el doctor Carlos Betancourt, y la gente se anima cada vez a contar un trozo más de la historia, porque en esa época había mucho temor para los familiares de los afectados con la toma de Palacio, de que si se contaban más cosas de las que se debían, entre comillas, la vida de nosotros corría peligro, como a mí personalmente me lo hicieron saber a los pocos meses de terminada la operación de toma y retoma del Palacio de Justicia. Entonces yo creo que la prensa sí se ha seguido abriendo, sigue teniendo algunos cuidados con alguna información. Yo creo, como decía usted, que no necesariamente por censura expresa, es a veces por el temor a ser malinterpretados. Justo en este momento, a puertas de una campaña electoral, pues una información sobre Antonio Navarro, sobre Petro, o sobre el mismo Horacio Serpa, podría ser malinterpretada en el sentido de que un determinado medio de comunicación está atacando a ese candidato presidencial con un argumento como el de Palacio de Justicia. Esa es quizás la autocensura que la prensa, que en esto es muy cuidadosa y debe serlo también, se ha impuesto con estos temas. Pero en definitiva, se sabe y se informa ahora mucho más sobre lo que ocurrió en el Palacio que hace 20 años. ¿Ustedes comparten eso, Javier Darío? ¿Ha sido la prensa realmente reveladora en estos 20 años? ¿Cómo lo ven? Yo no sé, Javier Darío, me parece que el gran interrogante que falta, y usted lo insinuó al principio, es qué pasó en Palacio Presidencial. Porque una cosa pasó en el Palacio de Justicia y otra en el Palacio Presidencial, en la Casa de Nariño, de entonces, que es la misma de ahora. Porque lo que yo tengo entendido es que el presidente dio la orden de cese al fuego y después, como a las 2 horas, o a la media hora, cuando se renovó los cañonazos y los tiroteos, el presidente preguntaba sorprendido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el fuego? ¿Qué otra vez arrancó? ¿Por qué no paró? Entonces, un poco la verdad política de lo que pasó, que es lo importante, la verdad política, donde se manipuló las cosas. Estás en Palacio y el gran reportaje que falta es el del presidente Betancourt. El que todos queremos hacer en este momento. Sí, esa verdad política fue la más desconocida y fue absorbida por la verdad fáctica de lo que estaba ocurriendo en Palacio. Naturalmente, unas conversaciones de unos ministros atraen menos al periodista que unos disparos en el Palacio, que unas llamas en el Palacio. Más aún, el significado que tuvo ese tiro de cañón, que ellos lo explican como una forma de evacuar todos los gases que existían en Palacio. Pero eso sonaba como una especie de cicatriz dentro del rostro mismo de la justicia. A mí me impresionó mucho ese tiro de cañón, sobre todo porque yo pensé, es necesario todo este despliegue y luego un tiro de cañón para una edificación en la que todavía hay gente que está viva, que es rehén de los guerrilleros. ¿Tiene algún sentido? Pero lo otro, lo que tú anotas, lo que estaba sucediendo en Palacio,
lo que sucedió en esos consejos de ministros solo se conoció muy fragmentariamente. Yo investigué algo de eso para un trabajo reciente sobre la actuación que tuvo la Cruz Roja allá, que fue la decisión que tomó el Consejo de Ministros ese segundo día a las 7 de la mañana, de que entrara a Palacio un funcionario de la Cruz Roja llevando un mensaje para los guerrilleros y a la vez llevando 2 walkie-talkies que permitieran establecer contacto directo con ellos para lograr el cese del fuego y sobre todo para encarecerles la vida de los rehenes que estaban. Esto fue 7 de la mañana. Los ministros que fueron encargados de escribir 3 párrafos se demoraron hasta más allá de las 11 de la mañana y el hombre de la Cruz Roja estaba allí esperando. Luego, cuando pudo tener eso, y luego cuando el Ministerio de Comunicaciones le entregó los 2 walkie-talkies, ya dijo, estoy listo. Entonces comienzan las dilaciones por parte de los generales que aparecen reflejadas en las conversaciones que les grabaron. Que espere un poquito, que utilicemos esto de más allá. Total, que el hombre estaba entrando a Palacio después de las 2 de la tarde, cuando ya estaban en el momento final. Interpretación que uno hace de eso es que la voluntad era muy clara. Aquí no queremos tener ningún testigo de lo que va a ser la batalla final. Pues bueno, estas reflexiones deben servir para que aún 20 años después la prensa, los periodistas, las nuevas generaciones, pues no cierren los ojos ni los oídos frente a un tema como estos, teniendo en cuenta además lo que ha sucedido en estos 20 años, y es que la pérdida del respeto a la vida que se evidenció en el Palacio de Justicia, pues se fue haciendo evidente y se acrecentó durante estos 20 años con una sucesión de masacres y magnicidios que todavía no termina. Las lecciones pues que deja el Palacio de Justicia en muchos campos, hoy las hemos tratado a nivel de la prensa. Señores, muchas gracias y les pregunto, cambiando ya de tema, como siempre lo hacemos al final de este programa, es ¿qué están leyendo? Esto es una manera de apoyar las campañas de promoción de la lectura. ¿Qué está leyendo, Yesid? Acabo de terminar Ursúa, de William Ospina, un libro fantástico. Excelente, muy recomendado. Javier. Se me iba quedando y lo leí ahora y lo disfruté y sobre todo me obligó a reflexionar Pantaleón y las visitadoras. Son muchas las preguntas que deja Mario Vargas Llosa con esa novela. Germán. Yo voy a empezar a leer Cisnes Salvajes de Yun Chan sobre China y solamente quiero decirle que los muertos de Armero taparon a los muertos del Palacio de Justicia. Así es. ¿Ustedes qué opinan de eso? Creo que sí. Es que incluso a los periodistas nos pasó eso. Ya abocados al drama de Armero, se nos olvidó lo del Palacio de Justicia. Y eso explica también mucha parte de esa aparente insensibilidad de la prensa frente a lo que había sucedido en el Palacio de Justicia. Porque como uno periodista está absorbido es por el momento presente. Casi que se puede decir que los periodistas a veces carecemos de memoria porque estamos muy concentrados en lo que sucede. ¿Yesid siente que pasó eso? Sí, yo creo que en buena parte el juicio de responsabilidad que nunca se hizo en su momento contra Betancourt se debió a los 20 y tantos mil muertos que hubo en Armero, que desviaron la atención no solamente de la prensa, sino del país y de la prensa internacional. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también por estar hasta esta hora con nosotros y nos vemos la próxima semana. Que descansen.